Amigos, ¿se han preguntado a dónde va nuestra información en Internet? ¿Alguna vez han leído los términos y condiciones? Porque todos esos datos, hay gente que los ve. Esa información está por ahí regada y hoy en día vamos a platicar qué es lo que hace un analista de estos datos. Bueno, ya saben, yo soy Max. Yo soy Fer. Y esto es La Máscara de Goffman. Detrás del contexto sociológico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Máscara de Goffman. Y bueno, el día de hoy tenemos a uno de mis mejores amigos, me atrevo a decir, es como tal estudiante de la carrera de Economía, Fabricio Trinado Vera. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, amigo. Muchas gracias, Fer, Max, por estar aquí. Por invitarme, por pensar que soy lo suficientemente interesante para venir al podcast, pero muy agradecido, ¿no? O sea, he visto algunos capítulos, me has platicado un poco sobre el podcast y creo que es muy interesante analizar temas desde el punto de vista sociológico, ¿no? Ok, amigo, pero tú como tal economista nos importa también ver cómo se puede analizar esto. Pero bueno, antes que nada, ¿qué extrañas de la universidad, amigo? Platícanos un poquito de ti en general, mi brother. Pues primero te voy a platicar que estudié economía, como ya lo dijiste, en la Facultad de Economía de la UNAM. Ya salí hace un tiempo, ¿no? Unos añitos, la carrera dura 5 años, entonces ya llevo No sabía un que ratito. duraba un año más. Sí, son aquí en la FES Aragón, son 9 semestres. ¿Son 10 en CEU o siguen siendo 9? 10. Ah, ok, Sí, yo no son sabía eso. Entonces es medio semestre más, ¿no? Un año más. Bueno, Un año. No, medio semestre, medio ¿no? semestre, ¿no? Sí, son 10. 9. No, sí, por sí, ahí. sí. Ajá. Ah, Sí, son 10 semestres, estudié economía. Creo que no exprimí al máximo como debería haberlo exprimido, pues, la carrera como tal, ¿no? O simplemente hablemos de la vida estudiantil, ¿no? Creo que hay muchos caminos que la educación te puede proporcionar, o al menos, pues, la UNAM, ¿no? Desde lo del deporte, las actividades lúdicas, ¿no? No lo sé, o sea, ¿sientes que no las aprovechaste tanto? no del todo, ¿no? O sea, ¿Qué te hubiera gustado? Nos pasa. Pasa. pues no sé, quizás los intercambios, Oh, ¿no? sí. Poderte, creo que ir de intercambios es algo que la educación no es una experiencia de vida que la educación te proporciona y que mucha gente quizá no se Se sueña frustrado. se oye frustrado o que simplemente no se informa, ¿no? No es tan accesible, pienso yo, que a veces la información para todos en ese aspecto, ¿no? Yo creo que eso, lo que más extraño, pues, las clases, ¿no? Te contaba hace poco que fui a darme una vueltita ya por la facultad y simplemente que entres a tus clases, y ya ustedes lo verán cuando egresen, volver a regresar a un salón de clases, ver a un profesor, ver a tus compañeros, esa sensación de poder ir a aprender cosas nuevas, ¿no? O simplemente pues ir a poder explicar algo, tu punto de vista, aprender, leer e interpretar lo que estás leyendo o entendiendo. Pues creo que es una sensación muy bonita que más adelante ya no ves. O sí lo ves, yo también creo que he llevado mucho estudio continuo, ¿no? O sea, nunca paras de aprender cosas, pero no es lo mismo que irte a sentar a un salón y la vida universitaria. No, y aparte es una época muy curiosa, ¿no? O sea, ser estudiante de universidad, o sea, ir en la mañana, güey, que también es un esfuercito, ¿sabes? Sí. O Son sea, dos mundos diferentes. Sí, son dos mundos sí, diferentes, claro. pero un ejemplo, o sea, la carrera llega mucho, el caso que, un ejemplo, salíamos a la 1 de la tarde y teníamos todo el rato libres, entonces también era la banda que no chambeaba, si les tocaba chambear, ese ratitos muertos, estar con tus compas, platicando entre clases, irte a desayunar chilaquiles, jugar cartitas entre clases, esas salidas recreativas también, ¿por qué no? Los viernes, es una parte muy curiosa de ser universitario que ya después, ahorita amigo mío me acabas de poner triste y reflexivo, que sí. ¿Cuándo vas a volver a tener esa etapa, jamás, mi amigo? Jamás la vas a volver a vivir. Es muy similar, fíjate que cuando entras al campo laboral te das cuenta de que, al fin de cuentas, ¿cuántas horas vas a clase aproximadamente? 5, 6, 8 horas. Es una jornada laboral, ¿no? O sea, cambia un poquito el contexto, ¿no? Obviamente ya no tienes quizás espacio para poder jugar cartitas, pero pues sí tienes espacio para ir, en el mundo godín puedes ir a tomarte un café, ¿no? Ir ahí, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y así, ¿no? Pero
Pero al final de cuentas, pues es muy similar, ¿no? Al fin de cuentas creo que va de la... O sea, la educación te prepara para el campo laboral en ese aspecto, ¿no? O sea, un cierto tiempo para trabajar, un cierto tiempo para estudiar, un cierto tiempo tu hora de comida, puede ser tu lunch, ¿no? Puede ser tu cigarrito, ¿no? Que salgas, te fumes tu cigarro, o tu cafecito, o que cotorrees un rato, pero también créeme que va de la mano, ¿eh? Pero, bueno, como tú lo dices, ¿no? O sea, lo educacional, o sea, la universidad es una vez en la vida. Completamente. Ahorita que trajo el tema del mundo laboral, me gustaría empezar a preguntar para ir yendo con el Súper. tema. ¿Qué hace un analista de datos? Súper. Para ir No, dándole no, no, chance. Chambea este buen Sí, hombre, por favor, claro. platícanos. Pues miren, yo estudié economía, después de la economía cuando egresé y salí al campo laboral, creo que todos han escuchado de que salir al campo laboral es muy difícil, ¿no? Es muy complejo, creo que no es algo que no se sepa, sí tiene su grado de complejidad, pero no es imposible. Muy pocos ejercen lo que estudian, gracias al destino, ¿no? Las vicisitudes, pues la economía siempre o sí tiene una vertiente que es el análisis de datos, ¿no? O sea, al final, y creo que todos, o sea, en general, hoy en día me he dado cuenta que todas las carreras, Hasta sociología. ajá, sí, la mayoría, o sea, al final, yo me acuerdo que cuando decidí estudiar economía, le huía a los números, ¿no? Y creo que en la mayoría muchas veces huye a los números, pero jamás te deshaces de ellos, ¿no? O sea, no sé, y no me van a dejar mentir, quizá en sociología ven estadística. Sí. Desgraciadamente. De hecho, yo cuando metí sociología dije, sin matemáticas, pero mates. ya cuando empecé a ver el ¿Plan de estudios? plan de estudios, pues fue como de, Interpretación cuantitativa de datos, facilito. Y no, Claro. pues, matrices de datos. Sí, sí, Tú sí. dices, pues una encuesta, en cortito. Interpretar esos datos sí. es una Es chamba. Creo que es brutal. lo más difícil la interpretación de datos. Y lo que más llegan a pagar también, bueno, Sí. al menos aquí en sociología varios profesores han dicho, oigan, es que aquí estudio de mercado, Claro, y todo eso sí. es ahí donde está el varito, Sí. ese, bueno, Sí. la investigación cuantitativa, que se refiere con cuantitativa, números, interpretar Sí. esos números. Pero sí, mi amigo, sí nos platicas, Sí, por favor. justo, ¿no? O sea, creo que nunca, siempre corremos, o mucha gente tratamos de correr los números, pero en todas las carreras lo ves, ¿no? O sea, realmente yo actualmente en donde trabajo, pues convivo con psicólogos, convivo con químicos, convivo con politólogos, ¿sí dije bien la palabra? Sí. Con gente que estudia política, ¿no? Y al final de cuentas, justo ambos convergemos en el mismo punto, ¿no? Analizar información, ¿no? O sea, pocas palabras, perdón. Una empresa que, o sea, trabajas para una empresa que ofrece servicios financieros, así dejémoslo de general. Cuando salí de la facultad y estaba en ese proceso de encontrar trabajo, decidí o encontré un gusto por la estadística y por los datos y lo que podías llegar a hacer con ellos, ¿no? Porque realmente el uso de los datos es muy, como ya lo vimos, ¿no? O sea, abarca muchos campos y abarca también mucho campo laboral. Salí y decidí hacer un diplomado en análisis de datos y de ahí me enamoré, ¿no? Ok. De ahí me enamoré, empecé a trabajar en una agencia de marketing justo igual, analizando pues información que los clientes iban proporcionando para poder, pues, ya guiándolo como el campo del marketing, pues para hacer publicidad, qué producto íbamos a vender, qué funcionaba y qué no funcionaba, ¿no? También hoy en día pues hace poco leí sobre eso, en economía cada cierto tiempo, o sea, cada cierto periodo de tiempo ha sido como, o sea, hay como una partición en la historia, en el tiempo, en donde te dice que cambia como el régimen o la estructura económica, ¿no? Okay. Y como lo hablaba este autor, era que lo partían los avances tecnológicos que han existido como en la historia, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de la revolución industrial, ¿no? En sus tiempos, ¿no? La invención de la máquina del vapor, el automóvil, el avión, ¿no? Y hoy en día, pues, es el tema de la tecnología. Y realmente, a pesar de que ya hoy en día todos utilizamos un teléfono, una computadora, una red social, que es a lo que iba, creemos estar muy avanzados como en el tema y estamos en pañales, ¿no? Es algo realmente muy, muy nuevo y que, pues, hoy en día aún salen muchas leyes, muchas regulaciones sobre la información o los datos que recopila una red social, ¿no? ¿Sabes a dónde van tus datos? Es ¿Saben? algo que me he preguntado, a ver, tú como analista de datos, entonces, ¿qué tanto sabes? ¿Hacia dónde van esos datos? O sea, si me llega una encuesta, yo digo, me llamo tal, asigno mi correo electrónico, de dónde soy, tú como analista de datos... Sin ¿qué leer te- los términos. Sin leer los términos y condiciones, ¿a dónde va esa información que estoy proporcionando? Pues fíjate que es bien complejo porque
Pues hoy en día hay un Max, me gustaría pensarlo como que hay un Max físico y hay un Max también en la red, ¿no? O sea, realmente, como tú lo dices y como lo decía acertadamente Fer, una son los datos que tú proporcionas habitualmente y que tú puedes decir como de, pues, yo lo lleno, ¿no? Puedo poner ejemplo, hace unos días muchos de nosotros, no mentiré quizá, vemos una promoción en Instagram que dice como de, gánate boletos para tal concierto, ¿no? ¿Y qué datos te piden por lo regular? ¿No? Datos que tú pensarías que, pues, no, o sea, dirías, voy a dar mis datos, nombre de tu número, tu nombre, ¿qué más te pueden pedir? El sexo que masculino, femenino. Código Tu postal. código postal quizás si se ponen muy piquis y quizá hay, por ejemplo, ya se hice poco uno para una bebida alcohólica y te dicen como, ¿qué bebida te gusta? ¿La de fresa, mango o manzana, no? Pero quizá esa es la pregunta como que va directo al producto y lo demás dices, pues, ¿para qué me lo estás pidiendo? Quizá, ¿no? Para ¿Qué te contactarme. importa quién soy yo, no, brother? Sí, Pero, no, pero das al final de cuentas información. o sea, lo estás dando, ¿por qué? Porque piensas que con eso te van a contactar, ¿no? Como si ganas, pues ya, ¿cómo lo van a hacer? ¿Por correo, por mensaje? Y pues necesitas tu nombre para poder validar tu premio, ponle tú. Pero todo eso, o sea, toda esa información partamos de que no solamente lo está llenando Max, también lo está llenando Fer, también lo estoy llenando yo, y lo está llenando miles de personas más, ¿no? Entonces toda esa información, pues al final de cuentas, la empresa que lo está recopilando, y hay empresas que se dedican a recopilar, o hay gente que justo, no la analista, ¿no? Porque analista justo, la palabra dice, analiza, pero hay un papel que desarrolla una persona en la que se dedica a recopilar la información, ¿no? Que tiene ese nombre de ingeniería social, ¿no? Lo que tenía por entendido, que es justamente recopilar todo ese tipo de informaciones para llegar a la base de datos. Entonces, sí, por ejemplo, ¿tú crees que los datos que nosotros damos a estas plataformas dicen lo que realmente es uno? ¿Somos? Sí, claro. Lo que decía, hoy en día creo que estamos en pañales y creo que lo trato de llevar para allá, ¿no? En pañales respecto a los datos. No sé si bien recuerdan, se viene a la mente cuando Mark Zuckerberg lo llevaron a un tribunal en Estados Unidos. ¿No? Sí. O sea, todo ese tipo de, pues, tribunales, no lo sé, de sentencias, lo que haya existido. O sea, son leyes que se van creando justo para poder, pues, proteger esa información que estamos dando, porque al final de cuentas, sí, ¿no? O sea, simplemente puedo poner un ejemplo, o no sé si este ejemplo pueda responder tu pregunta, Fer, pero ¿han oído hablar del machine learning y de la inteligencia artificial? O sea, al final de cuentas, todo eso está construido con base en datos. O sea, es un modelo matemático, pero ¿qué es lo que proporciona es eso? O sea, agarra datos y con base en esos datos empieza a segmentar y empieza a decir, y ahí en esa segmentación es donde yo podría decir que sí te dice quién es Fer, ¿no? ¿Por qué? Porque Fer quizá es una persona única, porque pues no va a haber otra como tú, pero sin embargo tú tienes o puedes compartir los mismos gustos, las mismas preferencias, o algún cierto campo de interés para la persona que va a investigar o va a analizar tu información que se junta con la de Max. Entonces, y quizá la de Max también se junta conmigo y eso ya nos hace que seamos parte de un segmento de la población al cual podemos dirigirnos, ¿no? Fíjate que en sociología Anthony Giddens, sí llega a decir que estas plataformas nos justamente la palabra que dices, autoconstruye, ¿no? Porque de una u otra forma el internet a veces hace que tú puedas tomar decisiones, incluso a problemáticas, a lo que sea. Pero es interesante, digo, yo no sé si el internet como tal es tu esencia, ¿no? Pero sí te puedes dar una idea de la identidad, o sea, finalmente cuando buscas en internet gustos, moda, lo que sea, o sea, en la plataforma como tal se queda. Claro, perdón, te enseña, ¿no? O sea, simplemente no es lo... Y también cómo lo podemos bajar a que sí hace, o sea, tal cual es como si hiciera una imagen, porque no te conoce quizá, ¿no? Si tú no subes una foto, quizá no te conoce, pero sí hace una imagen tal cual de ti porque también... De lo que buscas en internet. Exacto, ¿por qué? Porque no es lo mismo que me aparece a mí en TikTok, supongamos, sí, no. a lo que te aparece a ti, o a lo que aparece a Max, o en las decisiones de consumo, si tú te metes a Google o a Facebook, no solo, te apuesto lo que sé que no van a ser los mismos comerciales que le aparecen a Max, a lo que te aparece a ti. ¿Por qué? Porque ya dentro del internet ya existe una idea de quién es Fer, de qué le gusta a Fer, de qué compra Fer, de qué sitios visita Fer. Entonces todo eso va generando justo esa... identidad. Y ese algoritmo que se va alimentando completamente, porque también las horas que pasamos
en cierta red social, los likes que damos a ciertas publicaciones, las cosas a lo mejor que decimos, ay, ¿cómo no me gusta este contenido? Pero estamos mucho tiempo reproduciendo. Un ejemplo, el algoritmo va a decir, bueno, a esta gente le gusta este contenido, ve más tiempo este contenido y va a recomendar un ejemplo como en TikTok, ¿sabes? Claro. Te aparecen cierta información que tú dices, achis, ¿por qué me aparece este tipo de contenido que no necesariamente sigo? Bueno, es porque el algoritmo tú de alguna manera ya le dijiste qué te gusta, qué no te gusta y te va a dar un perfil directamente de ti. Y ahorita que decías, ¿qué te dice de información de ti? Bueno, yo trabajé un rato como call center hace unos años, de mis primeros trabajos, varios, y me acuerdo que en uno de ellos a mí me tocaba ofrecer créditos personales para un banco. Y me acuerdo que en la capacitación nos llegaban a decir que justamente hay que saber cómo vender a la gente y solamente con los datos que te aparecen, un ejemplo de, muy buenas tardes, señor Fabricio Trenado, pues me comunico, soy de tal banco y es para dar una gran oportunidad que tiene un crédito, un ejemplo, hasta para 10,000 pesos. No es lo mismo, yo solamente podía ver, un ejemplo, Fabricio, tanto dinero que se te ofrecía y tu edad. Entonces yo, y te decían en la capacitación, no le puedes ofrecer lo mismo a un hombre, Fabricio, de 28 años, que un ejemplo, que a un señor de 56 años. Claro. Desde el argumento de venta. Bueno, es que mira, usted tiene 10,000 pesos que ahorita le podría servir. Ahorita ya ve que es la temporada de Buen Fin, va a poder comprarse, ya sabe, la oferta que usted quiera, ya se viene, no sé si ha pensado en salir de viaje, que un concierto, todo esto, ¿sabes? Y vas justamente con esa información, o sea, no es como que es una analista de datos, pero justamente te enseñan a interpretar y a saber cómo te pueden vender a través de simplemente saber eso. Tu nombre, tu edad y también en función del varo. Un ejemplo, si ya era un adulto, un ejemplo, una señora que veías, no sé, un ejemplo de unos 45 años como de, no sé, oiga señora, mire usted tiene la oportunidad de sacar igual, ¿no? Un crédito de hasta 10,000 pesos, pues ya ve que ahorita se viene Navidad, entonces no sé si ha pensado pues en un regalo para sus hijos, con qué sorprenderos, a la familia. ¿Te das cuenta del argumento? O sea, es justamente, a nosotros nos decían, ustedes se tienen que vender, ¿en base a qué? A el perfil del cliente. ¿Cuál era el perfil del cliente? Justamente, simples datos. Ahora yo me pregunto, ¿qué se puede hacer con estas empresas que han de saber directamente todo de nosotros? A lo mejor cuánto tiempo pasamos en tal cosa, qué tipo consumimos, a lo mejor hasta los mensajes, ¿no? Que intercambiamos con demás personas, sí, todos esos datos que damos, pues qué tanto puede hacer una empresa con ello. Fíjate que igual va de la mano lo que voy a decir a lo que decía Fer. Por ejemplo, Facebook, por eso hubo tanto polémica con él, porque a final de cuentas creo que era o es una de las plataformas en las que más tenemos tiempo, ¿no? O dedicamos tiempo. Bueno, quién sabe, porque ya nos dicen boomers, bro. No sé si sabías eso, pero una de mis hijas creo que tiene 15 años. Lo de hoy es Instagram, ¿no? Sí, ya no lo puse. Yo también ya no lo estoy usando. Yo también muy viejo, brother. Pero en su tiempo, o sea, cuando fue el boom, realmente todos usaban Facebook. Y ahora hay datos que se recopilan que tú llenas, ¿no? O sea, como lo que hablábamos, un formulario que tú llenas, pero sin embargo, por ejemplo, en Facebook también hay otros datos que las empresas empiezan a analizar que tú no conoces y que también te pueden definir como persona. Y también va de la mano a otra cosa que te iba a comentar. Por ejemplo, tú decías como de que no eras analista, pero al final de cuentas te voy a decir que sí eres analista porque con base a la información que tú te proporcionaban en el call center, por ejemplo, tú podías decir, no voy a tratar de la misma manera a mí, Fabricio de 28 años, que a un Fabricio de 50. Fabricio de 50. ¿Por qué? Porque ahí ya estás tomando decisiones con base en datos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijiste, como no puedo tratar de la misma manera a Fabricio, a un joven, a una persona mayor. No puedo tratar de la misma manera a Fabricio que le dieron un préstamo de 10,000 pesos, a Fabricio que le dieron un préstamo de 50,000 pesos. Exactamente. Estás tomando información con base en datos. Entonces, al final de cuentas, todos somos analistas, ¿no? O sea, todos tomamos decisiones con base a la información que nos están proporcionando, que estamos revisando, que estamos viendo, o que simplemente también podemos ver pues a simple vista, ¿no? O sea, un dato puede ser tu cara, ¿no? O sea, ya hiciste cara de enojo, entonces es un dato, ¿no? Está enojado, ¿no? O estás contento, te dio risa lo que dije, entonces puedo ir tomando decisiones con base en esos datos, ¿no? O sea, no solo como saliéndonos un poquito de lo virtual, también o sea, en lo personal también lo es, ¿no? Y lo que decía ahora, ya nos regresamos un poco, simplemente
el ejemplo de Facebook, hay plataformas y la más notoria es Facebook. ¿Por qué? Porque pues, es un monstruo de la información. Como tú lo dijiste, cuenta cuántos likes puede tener una publicación, a qué publicaciones da like, le das me encanta, le das divierte, me hace enoja, qué publicaciones comentas, qué publicaciones no comentas. Si un video lo ves 10 segundos, si lo ves 10 segundos, ¿qué va a decir el algoritmo? ¿No le gustó? ¿No le interesó? ¿Qué pasa si lo ves 10 minutos? Dice, puede que sí, ¿no? Le voy a seguir recomendando ese contenido. Exacto. ¿Lo viste completo? Le encantó. Entonces, también esa información que van recopilando, que las empresas van recopilando y que al final de cuentas también se quedan registradas y también dicen cosas sobre ti. O sea, hacen una construcción de cómo es Fer, Claro. ¿no? O sea, no solamente ven que eres mujer, que tienes tantos años, que vives en una ciudad, porque también al final de cuentas tu locación, o sea, por ejemplo, uno de los, quizá, no sé, secretos como de las instituciones bancarias es que también ellos analizan en dónde vives, ¿no? Claro. Sí. Por mucho, o sea, tú dices como de, comprobante de domicilio, ¿no? Pero también dicen como de, pues, no espero y suene así, pero no es lo mismo vivir en Chapultepec, en Las Lomas, a vivir en un estado, ¿no? O sea, hay diferentes contextos socioeconómicos, Claro. sociales, culturales, ¿no? O sea, hay una segmentación muy grande de eso, entonces, al fin de cuentas, por lo mismo, todo eso es información que te va formando una identidad virtual en la cual pues muchas empresas y nosotros como analista de datos podemos tomar decisiones, segmentar a la población, ver qué producto podemos proporcionarte o no, y también al final de cuentas hoy en día, les digo, con estas tecnologías que han surgido, pues realmente también los productos que la gente produce, vaya, startups, y simplemente también, si tú quieres crear un producto, ¿qué es lo que primero que haces o qué es lo Estudio de primero? mercado, ¿no? Un estudio de mercado, ¿no? Te vas a investigar y a delimitar primero, sigues tu funnel de investigación, ¿no? Primero delimito, la delimitación también te habla, ¿no? Porque estás recopilando datos, ¿no? Hablemos de la ubicación. Primero delimitas, no sé, quiero investigar en Coyoacán, en tal, y ahí todo eso te va proporcionando la información de quizá económica, social, cultural, y con base a todo eso que vas recopilando eso, no sé, puedes investigar, ponle tú quieres poner una heladería en tu casa, tienes que investigar cuántas heladerías en tu casa hay, ¿no? Eso ya va más como a lo físico, pero ¿qué pasa cuando es virtual? ¿De dónde sacas esa información? Por eso muchas empresas también se dedican a vender datos, ¿no? A vender información. ¿No les ha pasado que de repente te marca el banco, te marcan y dicen como, hola, te vengo a ofrecer otro producto y tal producto? ¿Qué te pasó mi número? Ajá, sí, es como de, ¿y yo cuándo, no? O sea, al final de cuentas también lamentablemente se lucra con la información que está en el día a día en el internet, Pero ¿no? eso sería un delito, ¿no? Es que no necesariamente, porque ¿No? tú firmas Obviamente. Y Tú también que no firmas estamos muchas veces acostumbrados a leer los términos y condiciones, claro. porque justamente, o sea, todas esas redes sociales, porque es algo que justamente tú mencionaste, este juicio que creo que se hizo en 2021, 20, no sé si fue en la pandemia, Por ahí. a Mark Zuckerberg, donde decía, pues es que Facebook, entonces, ¿de dónde saca dinero, no? O sea, es que dice, ¿es gratis? ¿Cómo se mantiene? Eso es la cosa que te preguntan, y es como de, bueno, pues nosotros tenemos patrocinadores, tenemos gente que se anuncia en estos espacios, publicidad que la gente pague, pues ahí se mantiene la plataforma, pero si se ponen a pensar, nosotros somos esa moneda de cambio, de La información información que es la damos moneda a de esas cambio. empresas, para que esas empresas puedan vendernos sus productos de cualquier tipo, o sea, también, y nosotros también somos, de cierta manera, si lo vemos como parte también de ese producto, ¿sabes? O sea, nosotros Dejamos somos de esa ser moneda de personas cambio. para las empresas para hacer números. Sí. Tú que eres analista de datos, exactamente. O sea, tú a lo mejor no ves, Sí, Rana lo veo. Maite López Toxky o Maximiliano de la Cruz Macías. Tú ves a lo mejor sí, ves esos nombres escritos, pero realmente, ¿Qué refleja? ¿qué refleja eso? O sea, tú como analista de datos, no sé si es como una despersonalización, o sea, ¿no te ha pasado que pues, no ves personas, son como tal, son números, son información, o tú cómo lo ves realmente? Pues mira, creo que yo te voy a decir ahora lo siguiente. Tú como sociólogo, ustedes como sociólogos, creo que, y bueno, no sé que no solamente engloba eso, sé que es más complejo, pero tú puedes decir quizá cómo es una persona simplemente viéndola, ¿no? No viéndola, pero cómo se comporta en el espacio, lo voy a cambiar así, ¿no? Cómo se comporta en el espacio, ¿no? O sea, se dedican a pues, investigar a la sociedad, ¿no? Cómo se vuelve en el entorno.
yo te voy a decir, yo como economista y como amante de los datos, pues yo puedo saber cómo se comporta Fer y Max con base a la información que me está proporcionando. Y yo te puedo decir, yo pienso que con base en eso yo puedo ser más preciso en cómo es Fer y en cómo es Max, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, hay muchos datos, muchos, entonces no tienen idea de cuántos datos se recopilan de miles de cosas. Y todo eso me puede decir si Max tiene depresión, si Max es culto o inculto, si Max sabe de economía o no sabe de economía, si Max estudió la primaria o no estudió la primaria. O sea, hay muchos factores que se analizan con base en la información que estás proporcionando y te da información de lo que quieras, ¿no? O sea, la realidad es que está medio creepy el hecho de que exista toda esta información tan disponible al alcance de cualquier persona, ¿no? O sea, en mi trabajo, también algo que les iba a comentar, digo, al final de cuentas, si hay términos y condiciones que al final de cuentas firmas para que la empresa pueda recopilar tu información, porque por lo regular, digo, yo también no leo muchas veces los términos y condiciones, pero cuando los llego a leer es como de, la principal es, ¿estás dispuesto a que la empresa recopile tus datos y utilice esos Para datos? darte más productos. A más promociones o mejorar el producto. Sin embargo, o sea, ellos están, hoy en día, lo que decía, las tecnologías que han sucedido y lo que ha también evolucionado con ello, leyes, etcétera, etcétera, han hecho que las empresas tengan ciertas certificaciones o programas, etcétera, etcétera, para que puedan proteger tus datos. O sea, no es, también es como de yo recopilo datos y a cualquier persona puede llegar a verlos, ¿no? O sea, también la empresa en teoría tiene que tener esa moralidad o esa responsabilidad de proteger tus datos, ¿no? O sea, no un banco Banamex va a poder decir como, sí, consúltalos, ¿no? Sin embargo, o sea, también son temas delicados, por ejemplo, uno como analista de datos, dependiendo también en qué ámbito te desenvuelvas, tiene acceso a datos pues sensibles, ¿no? Y también obviamente conlleva sus pros y sus contras, ¿no? ¿Qué datos se considera sensible? Para explicar. Por ejemplo, yo trabajo en una sociedad financiera, una SOFOM, se dedica a dar créditos. En algún momento de cuando yo empecé a trabajar ahí, entré, la empresa era muy pequeña, ¿no? No tenía tanto esta cultura del dato, porque también existe la cultura del dato. Y entre la cultura del dato está eso, ¿no? La integridad del dato, la protección del dato, y al principio yo podía entrar a una base de datos y podía ver dónde Max vivía, dónde Max, la cuenta bancaria de Max, los 3 números detrás de Max, la fecha de vigencia, qué banco era, código postal, su dirección. Digo, al final de cuentas. O sea, ya me doxiaste y yo sí, topaba, sí, claro, claro. O sea, si te soy sincero, en algún momento. Pues, yo doxiaste a alguien. Sí, le defraudé a alguien. Le saqué. No, obviamente no, pero te apuesto que obviamente hay gente que también puede llegar a lucrar con ello, ¿no? Simplemente también, por ejemplo, hoy en día en la empresa, pues sí existe más esta protección de los datos y obviamente entre más la empresa tiene datos también es más importante, ¿no? O sea, los datos también ya no solamente es algo que te hace tomar una decisión, sino que también ya empieza a monetizar, ¿no? O sea, una base de datos realmente, pues puedes comprarla y cuesta mucho dinero, no es barato, ¿no? Y también entre más información tenga, pues más caro es. Entonces, y realidad es que también nosotros no nos damos cuenta, pero también entre empresas se pasan bases de datos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo en mi empresa de repente es como, le vamos a comprar la base de datos a una agencia y la base de datos es sobre correos y números de teléfono y nombres, ¿no? Entonces yo con eso yo ya tengo esa base de datos, ya la compré y con eso tengo más clientes, ¿no? Pero tú me estás dando consciente, o sea, al final de cuentas, como yo lo pienso es, yo estoy dando mis datos, mínimo que me den también una lana a mí, ¿no? Completamente. Ajá, o sea, estás molestándome a mí, estás dando mi información, ¿no? Y la estás disponibilizando y lucrando con ella como quieres, y haces con ella lo que quieres, ¿no? Entonces, hoy en día sí existe esa seguridad del dato, ¿no? En muchas agencias realmente también no es como que te estén defraudando a cada rato con tu cuenta bancaria o algo por el estilo, pero sí realmente es muy sorprendente cómo cualquier persona, o no cualquier persona, sino que ciertas personas puedan tener acceso a esa información y realmente se pueden hacer miles de cosas, ¿no? O sea, hablaba un poquito de las inteligencias artificiales y los modelos de machine learning, o sea, creo que va mucho de la mano, creo que ese sería como ya uno de los actuales, de las cimas de la evolución de los datos, porque al final de cuentas todos esos modelos se alimentan de ellos y predicen, ¿no? Porque también los datos te hablan, los datos que proporcionas hoy en día te hablan del presente, lo que ya se quedó, lo del pasado,
y hoy en día ya está prediciendo, ¿no? O sea, ya te puede llegar a lo que te decía, o sea, sí hay una FER virtual que existe, que es un número, pero ese número al final de cuentas habla mucho de ti y puede predecirte, ¿no? O sea, puede decir, si te hacen un estudio de mercado, te dicen como, fumas, ya esa información se guardó, se analizó y te pueden decir, en unos años, pues, obviamente, ¿no? Tienes cáncer, ¿no? O sea, te predice, ¿no? Los datos médicos igual hacen lo mismo, ¿no? ¿Qué hacen los médicos? Recopilan información para tener ese background de qué es lo que estás sintiendo y en un futuro puede decirte, ¿sabes qué? Podemos prevenir esto, esto y esto y esto, ¿no? Como sociólogo, ¿cómo podríamos verlo, no? O sea, recopilan la información para poder hacer una investigación, ¿no? Poder comprobar algo, ¿no? Porque predices, compruebas y también tienes ese background de lo que está sucediendo. Completamente, mi amigo. Y bueno, de eso vamos a hablar regresando del corte, amigos. Una breve pausa y regresamos. Bueno, quiero lanzar una pregunta para los dos, para seguir platicando. ¿Ustedes creen que lo que buscamos en internet puede reflejar nuestro contexto social? Yo digo que sí, completamente. O sea, para empezar, o sea, imaginemos, ¿no? O sea, lugares cerca de la FES Aragón. ¿Qué te dice eso, no? Pues que estoy buscando lugares para comer cerca de la FES Aragón, ¿no? ¿Qué te dice esa información? O sea, si tú ves en las que alguien buscó eso, ¿no? Te ves a lo mejor un ciber por aquí, no cerró la sesión y ves que esa es su última búsqueda. Algo tan sencillo como, mira, esta persona, puedes deducir que es un alumno aquí de la FES Aragón, está buscando un lugar para comer aquí directamente. Porque tiene hambre. Ajá, o un ejemplo, o sea, o buscas en internet lugares para salir a una primera cita. A lo mejor esa página de internet te va a recomendar lugares a lo mejor en Polanco, en Santa Fe, o, mira, lugares ideales para salir a una cita en el Estado de México. O entonces, para que sí me explico, o sea, yo digo que la misma información que tú das y de algoritmo, ya sabe, como estábamos diciendo, quién eres, quién topas. Y directamente yo creo que sí, lo que buscamos en internet, pues refleja directamente una realidad social. Y esto lo comenta Pierre Bourdieu, que es un sociólogo. Él comenta este concepto de hábitos. O sea, en súper resumido, el hábitus te dice que desde que nacemos, básicamente, nacemos en un contexto determinado. Nacemos en cierta clase social, atribuida a nuestros padres, lo que nuestros padres hacen o se dedican, pues va, lo que él llama con cierto capital ya cultural, simbólico, nos van a educar de una manera, el lugar donde vivimos va a influir en cómo somos, la gente con la que crecemos, los lugares a los que vamos, nos va formando un contexto, nos va formando a nosotros mismos. Entonces a mí me gusta verlo también de esa forma, que nosotros como tal, o sea, tú Favo, tú no naciste siendo Favo. O sea, tú te construiste. O sea, tú eres la relación de tus papás, claro. Tú eres el lugar donde naciste, tú eres la música que escuchas, tú eres los amigos a lo mejor de tu infancia, tú eres los amigos de ahorita, tú eres tu pasatiempo favorito, tú eres la comida que te gusta, eres la comida que no te gusta, eres lo que haces en tus ratos libres, eres todo eso que está en tu vida cotidiana, en tu día a día, pero eso pues fue construido en tu día a día, ¿sabes? Entonces, volviendo a repetir la pregunta. Sí, y también colectivamente, los unos a los otros nos construimos, ¿no? O sea, yo no podría ser ahorita Max, a lo mejor sin Fer y sin Favo, ¿no? Que pues, son de mis amigos más cercanos, lo digo. O sea, genuinamente nos vamos formando los unos a los otros. Entonces, volviendo a responder eso, creo que nosotros ya tenemos un contexto. Y lo que buscamos en internet, vamos a reflejar eso. Nuestros intereses, lo que nos gusta, lo que buscamos. O sea, todo es en función de... ¿Sí me explico? Porque un ejemplo, o sea... Ahorita a mí que me importaría a lo mejor ir 10 lugares para visitar. 10 lugares para 10 lugares para 10 lugares para ir antes de morir en Perú. Yo actualmente no tengo intención de visitar Perú, amigos, ¿no? Entonces es como de, a lo mejor, no me va a ser de curiosidad, más allá de la curiosidad, a lo mejor no me interesaría visitar actualmente Perú, ¿sabes? Pero a lo mejor me va a interesar ver los 10 tacos más chidos aquí de Nesa, de Zahualcoyo, ¿no? Que es aquí por donde está la FES. Sí me explico, porque es por los lugares a lo mejor donde yo convivo, no sé, luego con mis amigos, ¿no? Es como de, no sé, los 3 mejores antros de la colonia Roma. Bueno, a lo mejor son lugares donde llegaría a convivir con mis amigos. Entonces, yo creo que va en función de, entonces yo creo que también, a grandes rasgos, yo creo que sí, lo que buscamos en internet sí refleja, pues de alguna manera lo que somos también, nuestros intereses. Tal vez no completamente, pero sí de lo que hablamos. ¿O tú qué piensas?
Pues yo no, es que bueno, yo sí creo que nos da identidad de una u otra forma o construcción lo que buscamos en internet. Digo, yo no desconocía un poco del tema, ¿no? Pero creo que a través de las empresas, pues sí somos más un número que una persona como tal, que una esencia, ¿no? Porque llegamos a hablar de la esencia a veces en sociología. Pero sí, yo más bien creo que nos da identidad. O sea, lo que buscamos es bueno, ¿En desde internet? mi perspectiva, sí. Ah, ok. O sea, sí, justamente, ¿no? Porque estamos buscando gustos, dejamos ahí nuestras preferencias musicales, de lo que sea, ¿no? Entonces sí, para mí es identidad. Sí, yo también lo veo así. O sea, creo que, no sé si ya ahí me vaya un poco de la idea, pero sí creo que son identidad. O sea, ya actualmente nuestra cercanía tanto a ese mundo virtual nos hace tener una vida tanto virtual como en la vida real. En la vida real, ¿no? O sea, sí, y aparte que luego lo que compartes, bueno, era lo que en un capítulo, no sé si me acuerdo que era en los de modernidad líquida, no recuerdo. Chéquenlo en los pasados. Chéquenlos ustedes porque no sabemos. véanlos todos y nos Véanlos avisan todos, por favor. claro, cuál es. Lo ponen Ajá. acá. Ya se me fue la idea. Hablábamos justamente de que pues obviamente yo Fer, pues voy a poner en redes sociales o voy a buscar, bueno, en redes sociales únicamente lo que yo quiero que sepas de mí, ¿sabes? Vas a Claro. publicar, sí, justamente. Claro, no es como que voy a publicar algo que no quiero que ustedes sepan, ¿no? Pero la mejor manera de conocer a una persona es ver su historia de búsqueda, ¿sabes? Séame tu historia de búsqueda de internet y te voy a decir qué tipo de persona eres. Yo creo que eso algo más de todavía. hecho sí, o sea, por ejemplo, si yo te digo ahorita qué buscas, ayer busqué cuando jugaba el Real Madrid. Entonces puedo decir que me gusta el fútbol, ¿no? ¿Que eres FIFAs? Ok. Que soy FIFAs, quizá. ¿No? ¿Qué fue el último que buscaste tú? No recuerdo, creo que... Ah, gracias Max por tu participación. No, sí, es que no sé. De mi ¿Cómo tarea pro- de mi tarea de investigación. ¿Sabes? Sí. Fer es una Sí. persona aplicada. Ok. Sí. Es que neta me dejaste pensando y yo también dije, ¿qué fue el último que busqué? Es que Top también fue bares algo de para foráneos. ¿Cómo sobrevivir a quincena con 200 pesos, no? Sabemos que a Max no le vamos a dar un crédito porque no sabe administrar Su dinero. Su dinero, güey. ¿Cómo sobrevivir la quinta O sea, a ver, te voy a decir dos búsquedas y dime qué deduces. A ver, boletos VIP para la Fórmula 1. Y luego, acto seguido, ¿cómo sobrevivir a quincena con 200 baros? ¿Qué te dice eso? Uy, no, amigo. ¿Qué te dicen esos dos datos? Yo ¿Qué deduces? como analista de datos. yo Como te diría- sociólogo es un poco, bueno, sí. Bueno, si sabes que no vas a llegar a la quincena, vas a necesitar dinero. ¿no? Entonces sí te presto el crédito. Y si lo quieres para la Fórmula 1, la verdad te lo voy a decir, no te lo prestaría. ¿No? Porque ya buscaste que no sabes administrar tu vida financiera y quieres que te preste para un evento de esa magnitud, no te los prestaría sinceramente, porque o quizás sí, pero pues ya ahí sería como la evaluación de riesgo y a ver si me sale rentable prestártelo, pero no creo. Bueno, gracias por tu aportación. Pero sí, o sea, Pero Fer iba a comentar algo. pero Habías dicho que desde el punto de vista sociológico. No, bueno, es que ahí ya es más bueno, yo lo vería más como una problemática social, ¿Cómo? ¿no? Del entretenimiento, por ejemplo, de la Fórmula 1, que no todos tienen, justamente una profesora, me voy a salir un poquito del tema, pero hacía como esta crítica, ¿no? A estos chistes a veces en Facebook de, si no tienes para pagar tal y tal, ¿por qué te compras el iPhone tal y tal, no? Entonces, o sea, sí, pero la profesora, recuerdo muy bien que se me quedó grabado, dijo, ¿y por qué no? Sí, el entretenimiento debería de ser, pues, para todos, ¿no? Para todos. Accesible Sí, claro. para todos, pero pues obviamente eso es un problema, pues, del Estado, ¿no? Iba más por ese camino, Sí, encaminado, claro, pero claro. pues sí, quería Al final de como cuentas, también esos contextos son los que, o sea, quizá y aplicándolo a la toma de decisiones, porque a fin de cuentas tomas decisiones con base en datos, o sea, el contexto también te proporciona esa información, te proporciona ese dato extra a que, por ejemplo, yo con mi análisis, ¿no? Yo también lo pensé quizá un poquito así, ¿no? O sea, vas a pedir o sea, estás diciendo que necesitas dinero o que no sabes cómo llegar, pero estás queriendo ir a un evento que lamentablemente va dirigido a un segmento Sí, de la claro. población
con un nivel, Poder pienso yo, adquisitivo. un poder adquisitivo no específico, no voy a decir nada más que específico, ¿no? O sea, si te soy sincero, a mí no me gusta y la verdad es que yo no pagaría algo tanto dinero porque sé que es cara la Fórmula 1 para ir a verla, pero hay personas que sí lo pagarían porque tienen el poder adquisitivo y también les gusta, ¿no? Pero pues también sería válido, obviamente, que alguien con menos poder adquisitivo pues quisiera ir, Sí, ¿no? claro, Pero como claro. siempre, bueno, aquí ya es un debate más amplio. Sí, porque bueno, también sí, sería no, editorial, enorme. también. Pero volviendo al tema de los datos, es que pero ahí también, y creo que es algo obvio mencionar, y tú más que nadie lo sabes, también hay cierto sesgo de información, porque a final de cuentas, analista de datos o como sociólogos que interpretamos esos datos a través de una investigación que se estudia hacer para llegar a soltar argumentos, pues a lo mejor no siempre son de todo exactos. O sea, un ejemplo, yo de ahí, cosas que dije, achis, a lo mejor puede parecer obvio, pero pues hay un contexto detrás. Me acuerdo que con un compa, pues estábamos igual cotorreando en su casa, y él, pues se dejó la compu abierta, y tenía, o sea, ahí en Google Imágenes, un montón de fotos de niños, nada más. Tú dices, Contexto. ajá, contexto, de niños, nada más. Y tú, Ahí está la achis. primera red flag, amigo. Sí, no. Y ya luego, o sea, el brother es tatuador. Entonces, bueno, es tatuador y estaba haciendo un storyboard. Entonces, justamente, estaba buscando, o sea, Claro. justamente posición, o sea, de, pues, Sí, sí, de cómo sí. está la morfología De un de un niño para justamente poder Claro. verse, ¿no? O sea, tanto, te digo, estaba, creo que es tatuador, pero está haciendo un storyboard. Justamente está la silueta, todo esto, cómo se mueve, ¿así me explico? Entonces, si me doy a entender, o sea, búsquese historias, no sé, de un carnal de casi 30 años y está lleno, dices, fotos de niños, pues piensas lo más turbio Sí, del claro. mundo, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí también puse este ejemplo rancio para justamente ver eso, o sea, a lo mejor siempre va a haber ese contexto detrás. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, lo que buscas en internet realmente habla de ti, bien como dicen los sociólogos, depende del contexto. Depende. En economía también Completamente. depende. Ujú. Depende de que, si te preguntan como de por qué bajó el precio del huevo, Depende. depende. Sí, Nada claro. más le quitan el Aquí los contexto. sociólogos tenemos dos frases, vivimos en una sociedad y depende del contexto. Claro. Vivimos Con en eso una- llegué a octavo semestre. Y te voy a decir algo, también siento que esa frase, me encantan los datos, entonces yo creo que esa frase de depende del contexto, depende también los datos a los que estás o tienes disponibles, ¿no? Antes queríamos hablar de otro tema, habíamos pensado que hablar de otro tema y queríamos hablar como de la mente, ¿no? Y de cómo la mente se tomaba decisiones Lo haremos, pero en otro capítulo. Pero- No, Espérenme. ahorita nos lo explicaste chido, ahorita. Con base en los datos, ¿no? En la información que tienes disponible. Como tú lo decías, si tú llegas y ves la compu de tu amigo y ves que está buscando fotos de niños, pues lo malinterpretas. Porque la primera información que tu cerebro está viendo, los primeros datos que está viendo es Qué turbio, ¿no? Porque está imágenes de niños, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando te empieza a dar ese contexto, cuando empieza a dar datos, empiezas a decir como de, bueno, es que ya me dijo que... Ahora, por ejemplo, si tú me lo dices así, como tú dijiste así, todos nos sacamos de onda como de, ay, ¿no? Pero ya nos diste otro dato que es tatuador. Entonces yo ahora mi cabeza puede decir como de, o sea, Todo ya tiene yo como sentido. analista de datos, todos como analistas, porque bueno, todos somos analistas de datos, nos empiezan a proponer eso, a proporcionar esos datos y empezamos a volver a construir, ¿no? Como la idea que teníamos desde un inicio. Ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ya la estás nutriendo de información. Entonces ahora sé que es un tatuador. Bueno, cuando me dijiste yo pensé, como de, pues quizá iba a tatuar un niño, ¿no? O iba a hacer un tatuaje de un bebé. Entonces, bueno, y ya dijiste storyboard. Bueno, entonces Sí, yo puedo pensar, iba a ser una historieta quizá, o iba a ser una animación. Entonces, los datos son tan importantes porque entre más contexto, entre más datos, o sea, partamos de contexto igual a datos, entre más datos tengas, más acertada es tu interpretación, tu lectura de esa persona o algo por el estilo, ¿no? O sea, creo que, bueno, lo mismo, los datos son muy importantes, creo que los datos engloban muchas cosas, los datos hablan de ti tanto virtual como físicamente y están en todos lados, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que también lo social, ¿no? Mi carrera también es social, te habla de la sociedad, vaya la redundancia, como lo dice la palabra como tal, pero también siempre va de la mano con lo matemático, ¿no? O sea, al final de cuentas también si tú quieres comprobar algo, tienes que comprobarlo, vaya, con una hipótesis que yo pensaría que es lo social, o sea, lo literal, ¿no? La literatura, y también tiene que haber un número que avale o que respalde lo que vas a decir. Entonces, al final de cuentas, creo que no van tan separados, ¿no? O sea, siempre va el dato con
pues vaya, vuelvo a repetirlo, con lo social. Como Ok. en sociología también. Como sociología directamente. Sí, claro. ¿Y qué fue? O sea, chambeas, ya lleva rato chambeando como analista de datos. ¿Qué aprendió el Favo en ese tiempo? O sea, ¿qué le dirías al Favo antes de que fuera analista de datos? ¿Qué consejo le darías o qué consejo le darías a la banda que quiere chambear en eso? Pues yo diría que no, bueno, lo mismo, todos, la mayoría de las personas, no sé, creo que nos voy a incluir a todos, huimos mucho de los números, ¿no? Ah, También quizá no me voy a salir tanto del tema, pero creo que hoy en día el contexto mexicano a nivel educacional, ¿no? Nos hace siempre tenerle miedo a los números, ¿no? Y siempre yo lo veía antes. La verdad es que creo que siempre he sido bueno en matemáticas. Me gusta decirlo en el pensamiento lógico, ¿no? Creo que las matemáticas es eso, pensar ¿Lógica? lógicamente, ¿no? Nunca se me dio pensar lógicamente. Yo no sé dividir, amigo. Te lo confieso. Bueno, hoy en día yo también uso la calculadora. Si me lo pones así, quizá y sí, pero ya de 2, 3 dígitos, a lo mejor y me pierdo en algún momento, ¿no? No creo, pero bueno. Bueno, mismo creo que muchas veces le huíamos mucho a las matemáticas por el contexto educacional en México. Creo que los profesores más pesados que yo en algún momento vi, que supongo que también muchos de nosotros, ha sido álgebra, estadística, geometría, no lo sé, o sea, mates, ¿no? Tan mates tal cual. Pero al final de cuentas lo que me di cuenta es que en la mate te da una fórmula y tú solamente la introduces, metes el número y ya, ¿no? Am, lo complicado es eso, el pensamiento lógico que tú le das a esa fórmula. Entonces, yo le oí mucho tiempo a las matemáticas, pienso que sí tenía esa lógica, ¿cómo lo dije? Bueno, esa lógica matemática. Ajá. Am, y yo te diría, no, si están teniendo como esta incertidumbre de sí o no, aviéntate, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que todo, bueno, lo mismo, yo estudié economía, de economía salí aprendiendo mucho, aprendiendo poco. Me di cuenta que estaba esto del análisis de datos, decidí aplicarlo a lo que ya tenía, mi background económico, y me fue de maravilla, ¿no? Entonces siempre es bueno aprender cosas nuevas, siempre es bueno encontrar esa relación a lo que Con estudias, todo. porque todo se relaciona, todo se relaciona. Hay muchos temas, hay muchos temas, hay muchas carreras, mucho conocimiento que sí puedes relacionarlo a lo que estás estudiando, que también pongo el ejemplo de las maestrías y los de los diplomados y los doctorados. O sea, yo tengo amigos que estudiaron economía y hicieron su maestría en química, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí les ayuda, ¿no? Vuelvo a repetirlo, yo tengo amigos en trabajo químicos que hace poco hablaba con uno que me decía, a mí me encanta la estadística, le decía, a mí también me encanta, me fascina, es algo muy wow, ¿no? Y yo le pregunté, ¿qué estudiaste? Me dijo, químico farmacobiólogo. ¿No? Y fue como de, ay, ¿qué haces aquí? Me dice, es que a mí me mandaban los análisis de tal cosa, ¿no? Y hacía los modelos no me acuerdo si eran de regresión o así, me dijo como un modelo matemático, y como, pero es estadística. ¿No? Y le digo, bueno, y ahora hacías eso para un laboratorio y ya estás en una institución financiera dando créditos, ¿no? O sea, ¿cómo? Y al final de cuentas, por lo mismo, se relacionan, ¿no? O sea, todo se relaciona, hay muchas cosas que se relacionan. Creo que el punto es siempre encontrar lo que te gusta, ¿no? También no espero no salirme del tema, pero creo que si te gusta, hazlo, ¿no? Y trata de hacerlo, y si lo haces, perfecto. Entonces, como analista de datos, yo te diría, no le temas a los números, no todos números. Justo, también algo que dijiste súper acertado, Fer, fue lo de, lo más difícil es interpretarlo, ¿no? Porque si te soy sincero, yo aprendí mucho la práctica, en plan de, o sea, el análisis de datos existen muchos programas que hoy en día, la verdad, te facilitan el análisis de datos. Yo cuando veía estadística, que la estadística es mucho de eso, te hacían los modelos y hace esto y aquí y allá y este Y modelo. yo cuando lo tenías que analizar. Sí, era como de, o sea, lo sacabas, te salía el número y dices como de, ¿ya? Pues sí me dio lo que el profe decía, pero Pero te ¿y ahora? decían, y ahora desmenúzamelo, ¿no? Explícamelo para qué lo vas a usar, analízalo, dile cuáles son tus resultados. Y era como de, ¿y cómo lo hago, no? O sea, creo que también sí son skills, ¿no? Que tienes que ir, am, desarrollando, pero por lo mismo, no nos damos cuenta que lo hacemos en el día al día, ¿no? En verdad todos somos analistas de datos, todos tomamos decisiones con base en datos, todos juzgamos con base en datos, todos, si tú vas y decides, vas a la tienda y ves unos chetos, vas a decidir con base en datos qué chetos vas a querer, vas a ver cuánto dinero traes,
cuánto dinero cuesta, cuáles te gustan más. Si está tu compa en tu casa, pues también vas a decidir, vas a recuperar esos datos, vas a decir, a mi compa le gustan estos o no le gustan estos, ¿no? Vas a recordar esos datos que tenías también antes en tu cerebro, que quizá tu amigo te dijo, es que a mí no me gustan las papas de crema, ¿no? Las de crema con cebolla. Especias, ¿no? Entonces, esos datos también tu cerebro los Yo ya tengo como ese dato, digo, a ver, a este brother le gustan las cremas con especias, a ese brother no le voy a mandar por la botana. Sí, ¿sabes? claro, voy yo. Voy yo mejor, sí. Sí, el de los gustos raros, pero bueno, son datos que en este caso quizá y no están viviendo en el internet, pero están viviendo aquí, ¿no? Y hace rato cuando estábamos platicando justamente que luego hay veces que la mente funciona en automático casi, ¿no? O sea, me pusiste de ejemplo de que vas a viajar en avión, te empiezas a ir una noticia de cualquiera, de que en otro lado del mundo hubo un choque en avión, que tú sabes que es muy poco probable, o sea, estadísticamente casi imposible que vayas a sufrir un accidente en el avión, pero acabas de ver esa noticia que a lo mejor se te mega saca de onda y dices, te creas esta paranoia, a lo mejor tan capaz que haga o que vayas súper temeroso a ese viaje, o sea, en avión, o lo canceles completamente. Entonces luego también de cómo tu cerebro con base a esos datos previos, ese instinto de supervivencia te dice, no, carnal. Sí, porque sí, lo platicábamos y realmente también nosotros, o sea, al final de cuentas también, ¿para qué sirve el dato, no? Lo hablábamos también hace rato, o sea, al final de cuentas, dependiendo para qué lo uses, pero la mayoría, o al menos en lo que yo me dedico y lo que hace rato platicábamos que queríamos como aterrizarlo era en cómo nosotros tomamos decisiones con base en eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, hablando de los datos para marketing o para el sector privado, llamémoslo así, para las empresas, o sea, al final de cuentas lo que hacen es ese dato lo utilizan para poder venderte algo, ¿no? Y para ver cómo te lo venden y cómo te lo presentan y cómo tú, Max, vas a querer consumir ese producto, ¿no? Entonces, el cerebro, la verdad es que es bien interesante, muy bonito y muy impresionante cómo el cerebro va recopilando esa información para poder tomar decisiones, ¿no? Y cómo también sesga tus decisiones, de cómo también juzga con base en eso, ¿no? Justo lo mencionabas. Aquí voy a meter al autor, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta, se los recomiendo, hay un libro que se llama Piensa rápido, piensa despacio, de Daniel Kahneman. Espero que se lo he dicho bien. Él ganó el premio Nobel. No sé en qué año, ¿no? de economía, es un libro muy bueno, a mí me lo recomendó, o lo escuché alguna vez en un podcast que le hicieron al CEO de la empresa donde trabajo, habla de los modelos mentales, ¿no? Él decía, yo tengo, el CEO decía, yo tengo un libro un cuadernito en donde tengo mis modelos mentales, y con base en esos modelos mentales, yo sé cómo tratar a la gente o cómo tomar decisiones o cómo hacer algo con toda esa información que yo tengo disponible para poder, pues, hacer mis cosas, ¿no? Entonces, este libro habla justo de eso, de súper rápido, ¿no? Tal cual estudia la mente, ¿no? Estudia cómo las personas, cómo los seres humanos tomamos decisiones con base a la información que tenemos, pues, disponible, ¿no? Entonces, justo lo que decías, si tú lees o te cuentan o empiezas a ver mucha información sobre accidentes en avión, y él hace un estudio en donde a un cierto grupo les da esta información, cuando suben a un avión se predisponen a que puede chocar el avión y van tensos, ¿no? Hay otro estudio muy padre que él hace en donde junta a unos chicos de una universidad y a ciertos grupos les enseña imágenes de viejitos, ¿no? Entonces, esa información, esos datos los recopila el cerebro. Y entonces el cerebro está recopilando en ese preciso momento solamente información sobre viejitos. Les pasan imágenes de personas lentas, de una tortuga, no lo sé, cosas así como un video lento. Y cuando salían, todo lo hacían lento, ¿no? Okay. Se sentían lentos, se sentían cansados, sin ganas, desmotivados, y era como de cómo es posible que los datos que está recopilando tu cerebro pueda hacer algo aquí que produce algo por fuera, o sea, lo externa, ¿no? Y a otros les enseñan a videos de personas enérgicas, haciendo deporte, corriendo, siendo rápidos, veloces, y salían y estaban así de, sí, vamos a hacer aquí, allá. Entonces también los datos influyen de alguna manera en el cerebro, y ese libro justo va haciendo varias ejercicios con mucha gente para ver cómo somos seres pensantes, ¿no? Que son influenciados por los datos que se nos están proporcionando, ¿no? Entonces es bien interesante
también verlo desde el punto de vista mental, ¿no? O sea, sí somos, proporcionamos mucha información, creo yo, al internet, ¿no? Hay una construcción de nosotros ahí muy interesante, y dos, cómo lo utiliza la gente, ¿no? Y en verdad es muy, muy interesante cómo inconscientemente somos sesgados por todo ese tipo de información, ¿no? Y ahorita que lo mencionaste, no sé si han escuchado, hay como todo un experimento en cine que se llama el efecto Kudeshov, que es muy viejo, como por los años 20, o sea, al inicio, cuando estaba empezando el cine. Es un cineasta que pone imágenes de un señor, nada más es un rostro en primera... o sea, ¿cómo se dice? Bueno, es un efecto, en primer plano, ¿no? Ponen la cara de un hombre en primer plano y ponen así, la misma cara, y un ejemplo, ponen un plato de sopa. Ponen otra vez la cara de la persona y ahora una niña riendo. Vuelven a poner el mismo plano de la persona y luego una mujer llorando. Ponen el mismo plano del hombre y un ataúd. El mismo plano del hombre y una mujer hermosa. Bueno, entonces tú como tal te muestran ese cortometraje, tú ves esto y dices, bueno, cuando ve el plato de sopa, pues se ve que tiene hambre, ¿no? Como que se ve que se dibuja una sonrisa. Cuando ve el ataúd, pues como que se ve triste, como que sus ojos transmiten tristeza. Cuando ve a una mujer atractiva, pues se ve que hasta se lo ve acá con mirada coquetona. Pero resulta que al final, pues la cara es la misma, es el mismo como tal plano, esa misma imagen de esa persona. Tus datos, la construcción que tienes, incluso mental en el momento, vas asociando eso. Y de verdad, o sea, cuando a mí me demostraron, tomé una clase de sociología de cine en CEU, muy buena clase, justamente nos mostraron ese experimento y tú dices, o sea, puedes jurar, no, pues se le cambió el rostro, ¿no? Cuando vio esto, no. Entonces ahí también se me vino a la mente ahorita que estabas platicando, es eso, como tu mente en automático ya va asociando ciertas cosas. Ciertos datos que te proporcionan, ¿no? Porque te están proporcionando nada más ciertas cosas y tú solito te das tu chaqueta, ¿no? Es como de, tú solito dices como de, voy a asociar esto con esto, porque pues es lo que mi mente predispone en ese momento. Sí, y aquí en este caso, o sea, tu cerebro hizo la chamba, porque tú de verdad podrías jurar, podrías poner la mano en el fuego de cambiar el rostro de esa persona y no. Muy interesante, amigos, pero bueno, ya estamos terminando, mi brother. ¿Algo que te gustaría agregar, terminar tú, Fer, en esta plática? ¿Voy yo? Pues... al invitado primero. Brevemente, por favor, mi amigo. Pues muy interesante, ¿no? O sea, creo que piensen hoy en día dónde llevan sus datos, qué datos dan. La verdad es que es muy sensible, es información pues personal. No en cualquier lugar los anden pues desparramando. Les recomiendo ese libro, es muy bueno. La verdad es que sí abre mucho tu panorama, cómo funciona tu cabeza respecto a la información que hoy en día pues tenemos disponible. Nada, ¿no? Lean sobre la cultura del dato. Es el futuro, ¿no? La verdad es que es bien interesante el contexto virtual que existe hoy en día y la información que hay dentro de ese mundo. Entonces, creo que eso sería todo. Ok, amigo. ¿Tú, Fer? ¿Algo más? Cuiden sus datos. Lean bien los términos y condiciones. Y pues también una reflexión, ¿no? a estas plataformas y igual a las redes sociales. Sí, ¿no? Claro. Pues, amigo mío, pues eso, justamente. Que lean bien sus datos. Lean bien hacia dónde, o estén conscientes que sus... ¿Qué información están proporcionando a las redes sociales? Aparte también, que ¿no? Siento, bueno, un último comentario, que cuando lees los términos y condiciones son demasiado largos, sí, pero enormes. Están hechos también para que a veces uno no le entienda. No los lea. Un principio de marketing es que la gente no lee. ¿No? O sea, no lee, entonces ese también es un están sesgo. Hechos para eso, pero... Sí. Amigo mío, fue un gusto tenerte aquí como invitado. Muchas Espero que igual, invitarme. Amigo mío, esta es tu humilde casa, este es tu humilde espacio. Y pues bueno, amigas, amigos, gracias a ustedes por estar acá. Saben que igual nos pueden seguir en TikTok. Tenemos TikTok donde van a poder clips. Van a poder ver clips como estos. Ya saben, la máscara de Goffman. Y bueno, nos estaríamos despidiendo. Ya saben, yo soy Max. Yo soy Fer. Y esto fue La Máscara de Goffman. Detrás del contexto sociológico.